Muy buenos días a todos. Hoy, lunes 10 de mayo, iniciando la semana, vamos a hacer desde Finanzas Trading en una sesión con Square Financial un análisis de qué es lo que está pasando en materia macroeconómica con los principales índices accionarios. Específicamente vamos a hablar del Nasdaq y del Dow Jones y posteriormente también pasaremos a hablar un poco, como también creo que es pertinente hablar de renta variable, hablar de su contraposición, inclusive más que la renta fija, son todos estos metales preciosos que los financieros, por supuesto. Inicialmente, a las gráficas, creo que es importante que recordemos qué es lo que ha pasado en materia en el panorama mundial. Creo que es importante mencionar el COVID en general. Lo que hemos visto es una mejoría cada vez, digamos que más, mayor aplicación de vacunas, Estados Unidos repuntando en sus estadísticas de vacuna, pese a también estar entre los primeros niveles de primeros países con estadísticas de contagio. También tenemos un excelente Israel, casi es que presentó la última estadística fue un contagio diario de 8 casos confirmados, y en contraposición lo que tenemos es, más que en contraposición en línea, eso lo que tenemos es un 75% de la población vacunada. Los últimos datos que revelé, por otra parte, o el pero, es India, que diariamente está presentando resultados de alrededor de 400.000 personas, eh, y de casos confirmados diarios. Entonces, aparentemente en la India la cosa está demasiado pesada, pero se esperaría que con el transcurso del tiempo comencemos a ver cada vez menos noticias negativas y cada vez menos noticias positivas en relación a la desaparición del virus y de la inmunización de la mayoría de la población en los diferentes países del mundo. En materia macroeconómica, si hablamos un poco de lo que ha pasado en Europa, inicialmente de lo que podemos entender con los datos macroeconómicos es que sí se está viendo una dinámica del mercado, un crecimiento, y vimos unos datos interesantes en cuanto a PMI, pero también por otra parte estamos viendo unos costos de producción muy altos, niveles o cuotas similares a lo que se veía en 2011, inclusive antes. Entonces, en Europa lo que observamos es unos datos de crecimiento y de recuperación económica positivos, muy leves, pero lo que estamos observando también en Europa es muy importantes que se están viendo reflejados en los costos de producción y también en esos datos de inflación que se observaron para el mes pasado y para la semana anterior. Por otra parte, en Estados Unidos, a diferencia de Europa, durante los últimos días de la semana pasada, lo que observamos fueron unos datos decepcionantes del empleo, que presentó una creación de empleo muy por debajo de lo que se esperaba. Se esperaba una creación del empleo agrícola. Tuvimos un dato de 266.000 alrededor, si no estoy mal. Por otra parte, también vimos un crecimiento del general de la tasa de desempleo con un nivel del 6, meta a la cual se quiere llegar, por lo menos que la FED ha mencionado, es al pleno empleo, que es un dato similar al 3.5, inclusive cuotas más bajas, similares al 3%, que es el pleno empleo en el cual ellos consideran que sí podrían hablar de una modificación en cuanto a sus tasas y en cuanto a su política expansión en general. Ahora es que en Europa y en Estados Unidos se ha observado una recuperación interesante, una dinámica económica muchísimo más mejor, también impulsada por esos datos bases
de esos datos base que teníamos el año pasado que fueron demasiado bajos. Entonces los datos que van a sacar los datos que están sacando en este primer trimestre en comparación a lo que fue el trimestre anterior son demasiado altos. Eh, y eso es interesante, pero también por la otra parte y la crítica de los economistas y en general de los analistas del mercado son esos niveles de inflación que se han visto y lo que hemos visto de parte de los yo creo que lo que va a marcar la pauta de aquí en adelante en los mercados financieros, que podría llegar a darle una gran volatilidad a los mercados, son todos los datos de desempleo y también los datos de inflación, porque para nadie es un secreto el presente, y de hecho lo que hemos observado la semana pasada dieron un bajón a los principales índices accionarios impresionante. Ella suele decir que probablemente el Banco Central, ella habiendo sido antes de Jerome Powell la presidenta de la FED, eh, ella mencionó que sí se debían a estar muy pensando en modificar las tasas de interés, incluso impulsó los de parte de la FED ante la inflación, y lo que hizo fue en los mercados una baja. El Nasdaq perdió ese día un 2% y después ella salió a aclarar lo que no la mal, que era eh, que era que no era lo que ella quería decir, y todo lo que eh, por toda la volatilidad que le insertó al mercado. Lo que vaya a pasar en materia inflacionaria para los analistas va a ser demasiado interesante y va a ser lo que va a marcar la pauta. Es que definitivamente el mercado que estamos esperando para las siguientes semanas. Em, Yéndonos directamente en línea con lo que viene pasando, no solo con los datos de inflación y con ese miedo al retiro de estímulos fiscales y el retiro de liquidez al mercado, lo que estamos observando es una caída en el Nasdaq generalizada, que podría llegar a marcar la pauta en general para los otros mercados accionarios, porque lo que observamos en el Nasdaq en los últimos momentos es que hasta más o menos este punto que estoy señalando, el Nasdaq estaba marcando unos máximos más altos que los anteriores. Eso era positivo para el Nasdaq, nos da una visión positiva, pese a ya tener una divergencia en este momento, y justo en el momento en el que se rompieron los niveles, ese nivel de soporte que habíamos presentado, que se había marcado a la ruptura. Lo que estamos observando es que pese a que el mercado ha querido levantar un poco el Nasdaq con esa búsqueda de apetito por riesgo en la renta variable, lo que hemos observado es definitivamente una caída del Nasdaq. De hecho, aquí se marcó un doble piso, y después de ese doble piso hubiésemos pensado que ante una ruptura de este nivel, eh, probablemente el Nasdaq tenía un camino largo para recorrer alcista. Sin embargo, lo que estamos viendo en el Nasdaq es un rebote interesante en el último nivel de soportes que observamos, y las últimas velas han marcado una tendencia claramente bajista, pese a tener un RSI que llegó a niveles de sobrecompra. En general, lo que estamos observando es en línea, la línea que marcó en este momento en el RSI es aparentemente la línea que está marcando esa reversión a la media en cuanto a la compra de este tipo, de las acciones que cotizan en este índice. Entonces, en general, lo que podríamos esperar
Para el mercado, para los perfiles más arriesgados, una tendencia bajista en el RSI y un nivel de rebote en el nivel de 13.812. Para los perfiles más arriesgados nos indicaría tal vez posiciones de venta en el corto plazo, intradía, y para los perfiles menos arriesgados, yo esperaría una ruptura de los niveles de 13.400 y de 13.341, que por supuesto nos lleven a cotas más bajas. Lo que sí es que el Nasdaq ya es el primer indicador, por lo menos en Estados Unidos, que nos comienza a mostrar divergencias en cuanto a ese crecimiento claro que hemos visto durante todo el año, y estamos en el momento en el cual el Nasdaq le está costando marcar nuevos máximos, nuevos mínimos crecientes, y por el contrario lo que estamos viendo es un Nasdaq probando esos niveles de precios menores, por lo menos es lo que estamos observando. Entonces, en general, el Nasdaq está presentando una clara ruptura que en el mediano plazo y en el corto plazo bajista, de una nueva tendencia bajista, ya que se rompió la tendencia alcista, como podemos ver. Por supuesto, este es un gráfico de corto plazo, pero la tendencia alcista se rompió ya hace un rato. Eh, Y en línea con lo que está pasando con el Nasdaq, también tenemos que recordar que todas estas empresas tecnológicas están viendo fuertemente, eh, digamos que podemos hablar de una debilidad en su producción, dado lo que está pasando con los semiconductores y que los está retrasando en general. Es lo que también podríamos darle más argumentos a lo que está pasando con el Nasdaq, y que en general son compañías tecnológicas que durante la pandemia fueron de lo que más creció, y aparentemente lo que estamos viendo es ahorita un escenario, aunque no podríamos hablar todavía de corrección en lo personal, sí podríamos hablar de un escenario con inicios bajistas. Ahora, por otro lado, en el Dow Jones, lo que observamos en el último periodo es una marcada tendencia, un triángulo que ya marcamos en las sesiones anteriores, un triángulo que si rompía al alza y en línea con lo que estaba pasando con el RSI, que me estaba indicando cada vez más niveles de sobrecompra por encima de 70. Entonces teníamos una tendencia claramente alcista, y es lo que hemos visto durante los últimos días. De hecho, hoy este indicador accionario marcó nuevos récords históricos. Entonces, en general, yo no podría hablar de movimientos a la baja. De hecho, por supuesto, si tú compraste justo en el nivel que se rompió el triángulo que se había marcado, pues en este momento yo creo sería buena pues ganancias, tomando ganancias. Sin embargo, en este momento no podría hablar tampoco de síntomas de agotamiento, inclusive la tendencia es muy sólida al alza. Sin embargo, también hay que considerar este gráfico de acá. Lo que tienen en pantalla es el Nasdaq y el Dow Jones sobrepuestos. Entonces, lo que y lo que podríamos llegar a entender, una correlación muy interesante entre estos dos indicadores, básicamente porque son indicadores de renta variable, y cuando el mercado quiere ir a renta variable, a la búsqueda de mejores rendimientos, em, de unas, de unas ganancias más altas, por supuesto se van a la renta variable, iniciando con el Nasdaq, por supuesto, pero pues el Dow Jones, que tiene las compañías más grandes, también es un muy buen beneficiario. Entonces, lo que observamos históricamente son movimientos, pese a que los dos indicadores se están moviendo en direcciones contrarias, podríamos estar hablando antes de, digamos, una caída generalizada en los mercados. Podríamos estar hablando inclusive de una corrección o un punto de equilibrio de parte de los dos indicadores. Entonces, tampoco es una mala estrategia de trading si ustedes consideran que los indicadores ya tuvieron sus movimientos levemente correctivos. Creo que podríamos estar, por ejemplo, en el Nasdaq marcando operaciones, si no es capaz de romper el nivel de 13.400, marcar operaciones al alza.
y si el Dow Jones no, digamos que presenta síntomas de agotamiento o unas ligeras velas rojas en las siguientes cotizaciones, estaríamos pensando en una caída de este indicador. También es una muy buena estrategia de trading. Por supuesto, el oro en un video más explicativo sobre lo que está pasando en relación a, perdón, en relación a las materias primas que están recobrando esos niveles y están superando esos niveles máximos históricos, mixta de los mercados, y es claro una propensión muy interesante hacia los activos más volátiles, es decir, renta variable, como les mencionaba Nasdaq, y específicamente lo que está pasando en el Dow Jones, pero el oro también parece tener esa proporción del mercado que quiere ser más cauteloso, que quiere esperar, que sí tiene, que le viendo es una proporción del mercado también muy impulsada hacia activos refugios, iniciando como en el oro, que es un activo que reacciona demasiado rápido ante niveles de riesgos importantes como son los que estamos viendo en este momento. Lo que hemos visto en el oro es, primero, ya hace un rato, estos dos niveles de pisos o de soportes, este doble piso que se marcó, y que después de este doble piso lo que observamos es una ruptura de del nivel de resistencia cercanos a los 1756 y una ruptura de estos niveles, lo que después observamos es una lateralización en los precios, que después se vino impulsada por una ruptura en la directriz bajista que estábamos esperando en el oro. Entonces son demasiadas posiciones a favor y demás viendo durante las siguientes sesiones. Eh, entonces yo estaría vigilando estos niveles de ruptura importantes, por supuesto recalcados con los anteriores. El próximo nivel que esperaría a favor del oro que se rompe sería los 1848 y después buscar cotas similares a los 1873 en general. Eh, pues a lo largo durante las últimas sesiones y para romper la tendencia, la directriz bajista le fue bastante bien y adicionándole a todos los movimientos a favor que hemos visto. Y también hoy el oro está presentando algo muy interesante y es que a pesar de que se están valorizando eh, ligeramente los bonos del Tesoro americano, los rendimientos, perdón, pese a que se están valorizando ligeramente, lo que estamos viendo es una fortaleza del oro a crecer. Entonces eso nos podría hablar muy bien de este activo refugio durante estos días de volatilidad y sobre todo en este momento, para ser específico, el bono a 10 años está valorizando en 9,68, está acercando, ya sobrepasó la cuota del 1,6, que es una cuota muy importante que no había no había podido sobrepasar en días anteriores. Y por supuesto, pese a esa valorización, recordemos que tiene una dirección contraria el oro y los rendimientos del bono, pese al igual que que el bono, mientras que debería ser al contrario. Entonces, en general, esta es la directriz, esta es el largo plazo y esta es la directriz del largo plazo que se rompió. Estas serían las cuotas a vigilar en el largo plazo. Ahora, otro que quiero mencionar antes de salir, antes de terminar la sesión es la plata. En lo personal, yo a la plata le veo muchísimo futuro. No sé si lo sabían, pero la plata es el mayor conductor de electricidad en el mundo después del cobre, y después va el cobre, perdón. Em, entonces, en general, yo a la plata la veo con una perspectiva futura muy buena, no solo en el corto, sino en el largo plazo. En el corto plazo estoy hablando de una materia también que se suele valorizar en tiempos de alta volatilidad y donde el riesgo está muy presente, y donde a los índices accionarios le va muy mal. Pero también a la plata, recordemos que Joe Biden recientemente daba esa visión futurista de querer impulsar la renovación de las materias, perdón, de los
de los, impulsar ese movimiento de tecnología, de cambio climático y entender un poco más e ir en línea con energías más libres o más limpias, como se diría. Entonces, en general, para la plata no solo estamos viendo un escenario de corto plazo, sino también de largo plazo muy positivo. Lo que hemos observado es una tendencia muy buena del RSI, como lo hemos observado, se está respetando, el RSI está respetando estos niveles muy bien, y yo creo que si vuelve a rebotar en el punto más alto de la directriz del RSI, podríamos ver unos niveles más interesantes para la plata. Por supuesto, estaríamos esperando una activación de este hombro, cabeza, hombro, em, que se dio durante las sesiones anteriores, pese a que aparentemente a la plata lo que estamos observando es una subida muy débil, o una subida un poco tímida. Lo que hemos observado es que se han ido rompiendo de a poco niveles importantes de resistencias. Entonces ya se rompieron la resistencia del 26,86 y estamos en este momento esperando en una cuota muy importante de soportes, que es la de 27.248. Por supuesto, el siguiente sería el nivel a vigilar del último máximo, que se marcó cercano a los 28. Em, en general, el panorama es positivo para las materias primas, específicamente para los metales preciosos. Ese es el análisis general con el que quiero comenzar. Creo que estos dos son los principales activos que hay que prestarle atención, no solo para de pronto cambiar la perspectiva que tenemos acerca de los principales índices accionarios, y dejar de pensar en una perspectiva de crecimiento de las bolsas de Estados Unidos y de los principales índices accionarios, sino ir preveyendo esas posibles caídas y esa posible corrección del mercado, que por supuesto nadie sabe cuándo puede ser, pero por supuesto lo que vemos en los gráficos y lo que vemos en el análisis macroeconómico es una... Es estar a la espera de una posible corrección en los índices accionarios, y por supuesto el oro o el dólar americano, que por supuesto cuando hablemos de divisas el día de hoy va a ser, van a tener un muy buen rendimiento a lo largo de ese transcurso de esas sesiones de corrección que vayamos a esperar para el mercado en los siguientes meses. Por supuesto, desde Finanzas Trading queremos agradecerles por su tiempo, y no me queda nada más que invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial, en el cual pueden hacer las operaciones y hacer un análisis en línea con lo que digo, o incluso un análisis propio con todas las herramientas que nos ofrece el broker. Muchísimas gracias y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.